Este no es el libro. No. Ahora sí, este es el libro. Este es del pan. Ahora sí. Había una vez un partido político conocido como el partido más izquierdista de la galaxia, aunque luego se perdió y terminó orbitando quién sabe dónde. Hoy, en Viernes de Factos, hablaremos a 2 de 3 caídas de quien se cayó y nunca se levantó. Así es, hablamos del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, el único partido que pasó de rugir como un león a maullar como un gato. Yo soy su amigo, el político con máscara, y el día de hoy entraremos al ring a repartir puras verdades. Los orígenes. Los orígenes del PRD se remontan a mediados de los años 80, durante el régimen presidencial de Miguel de la Madrid. Este periodo estuvo marcado por reiteradas crisis económicas, el incremento de movimientos sociales que exigían diversas demandas y el rompimiento interno del PRI como partido del poder, impulsado por líderes sociales y políticos. En 1986, figuras importantes como Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, y Porfirio Muñoz organizaron una corriente democrática dentro del PRI. Esta corriente buscaba democratizar al PRI en todos los niveles y cuestionar la contradicción económica y social generadas por el modelo económico aplicado por el presidente de la Madrid. La corriente democrática terminó saliendo del PRI, atrayendo la atención de numerosas organizaciones políticas que visualizaban la creación de una oposición política real. El punto de inflexión que precipitó la fundación del PRD fue la contienda electoral del año de 1988. La corriente democrática, junto con otras fuerzas de izquierda y de centroizquierda, se aliaron para formar el Frente Democrático Nacional, postulando a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial. Esta candidatura ganó un gran respaldo popular inesperado y se convirtió en una verdadera amenaza para el sistema priista. Pero llegó la noche de la elección y llegó una de las frases más famosas de la política mexicana: se cayó el sistema. El sistema de cómputo operado por la Comisión Federal Electoral reportó que se cayó repentinamente cuando el conteo favorecía a Cárdenas, resultando en el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, el candidato del PRI. La elección de 1988 fue catalogada por grandes sectores de la sociedad como el mayor fraude electoral de la historia de México. El fraude generó protestas, enormes marchas, enojo social, presión política y básicamente creó las condiciones perfectas para que naciera un nuevo partido. Los fundadores principales fueron, como los mencionamos, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz, además de Ifigenia Martínez. Posteriormente, otros miembros importantes fueron Eberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo y un joven Andrés Manuel López Obrador, que todavía no gritaba "me canso ganso", pero traía ganas. El Partido de la Revolución Democrática, PRD, se fundó formalmente en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1989. Desde ahí, el sistema político mexicano ya no volvió a ser el mismo. ¿Cómo nacen y se clasifican los partidos? Es en este hecho que debemos mencionar el cómo es que nace un partido político. No nacen de la noche a la mañana,
sino que los partidos nacen como agrupaciones de individuos que buscan el poder político con base en intereses comunes, y todo esto tratando de obtener el respaldo de la mayoría mediante elecciones. Históricamente surgieron desde la sociedad por el interés de participar en el gobierno o para defender intereses ante élites. El politólogo Mauricio Duverger clasifica el origen de los partidos políticos en dos grandes vertientes: los que nacen desde el parlamento, o sea, desde arriba, o los que nacen fuera del parlamento, es decir, desde abajo. En este contexto, el PRD es un partido de fusión, debido a la amplia convergencia de diversas fuerzas políticas y sociales en su fundación. Convergieron cuatro corrientes principales. Número 1, la disidencia priista que formó la corriente democrática. Número 2, la izquierda socialista independiente. Número 3, la izquierda social integrada por diversos movimientos y organizaciones sociales. Y la cuarta, una parte de la militancia de los partidos paraestatales. Fue como los Avengers de la izquierda. Cada quien venía de su propia tragedia, se unieron y dijeron: ok, ahora vamos a derrotar a Thanos, al PRI. Dada esta composición y el hecho de que el partido buscó competir electoralmente mientras mantenía una base social activa y movilizada para presionar la estructura del poder, el PRD puede ser considerado en sus primeros años como un partido movimiento. El PRD surgió de una alianza de otros partidos y movimientos de izquierda. El Partido Mexicano Socialista se dio su registro oficial para la creación del PRD. Con todo esto, el partido se unió bajo el lema Democracia Ya, Patria para Todos. Su ideología aspiraba a construir un socialismo democrático que promoviera y garantizara los derechos humanos, las libertades individuales y colectivas, y defendiera la justicia social. El movimiento de izquierda inicialmente se presentaba con el símbolo de un sol azteca, aunque buscaba usar los colores nacionales. Debido a las restricciones del PRI, el logo se mantuvo en blanco y negro, adoptando posteriormente el fondo amarillo para quedar amarillo y negro. Dato curioso. Los primeros años fueron años muy difíciles para el PRD. Enfrentó un ambiente de hostigamiento y violencia estatal durante los sexenios salinistas y cedillistas. Esto resultó en agresiones, intimidaciones e incluso el asesinato de militantes. Pero ¿cuándo un partido deja de ser una protesta y se convierte en una institución? El auge del partido. La consolidación política del PRD comenzó a ser evidente para el año de 1993, pero su verdadero despegue como gran jugador ocurrió en 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó la primera elección para jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Sin embargo, la gran mayoría coincide que el gran auge y crecimiento electoral masivo se dio bajo la presidencia nacional de AMLO, con sus dos candidaturas a la presidencia, esto en el año 2006 y 2012. AMLO le dio al PRD tres cosas muy importantes para el auge: un rostro reconocible, una narrativa clara, pueblo versus élite, fraude, corrupción, desigualdad y conexión territorial real, sobre todo con los sectores populares. Y a todo esto, ¿a qué nos referimos con institucionalización de un partido? Bueno, para Samuel Huntington, la institucionalización de un partido es el proceso donde las organizaciones adquieren valor y estabilidad. Él propone 4 dimensiones que podemos ver claramente en el auge del PRD. Adaptabilidad. No es solo durar años, sino superar el cambio de mando. El PRD demostró adaptabilidad al sobrevivir a la salida de su líder histórico, Cuauhtémoc Cárdenas, y encontrar un nuevo motor en la figura de AMLO. Complejidad. Se mide por el número de subunidades. El PRD desarrolló una estructura compleja de organizaciones sociales, sindicatos, asambleas de barrios, grupos campesinos, que le dieron un músculo enorme al movimiento. Autonomía. Es el grado en que el partido se diferencia de otros grupos. El PRD tuvo que luchar para separarse de su origen y para ganar una identidad propia de una izquierda unificada. Coherencia. Es el consenso interno sobre cómo responder a problemas. Aquí es donde el PRD flaqueó, y bastante. Aunque Huntington dice que la autonomía y coherencia suelen ir juntas, en el PRD las facciones o tribus terminaron por socavar esta unidad. Un aspecto fascinante
En el análisis de las facciones o tribus, en la teoría el faccionalismo puede ser un constructivo si ayuda a la adaptabilidad, pero con el PRD se convirtió en un corporativismo de grupos que se repartían cuotas del poder. Esto generó lo que le conocen como empate catastrófico entre la corriente de la nueva izquierda, los chuchos y el obradorismo. Mientras el partido ganaba visibilidad externa, internamente se corcomía por el clientelismo y las disputas por el financiamiento. El auge del partido llegó a su punto máximo en 2006, cuando AMLO quedó a las puertas de la presidencia, apoyado por una base popular que ya no solo era del PRD. Angelo Panebianco lleva la teoría un paso más allá. Él define la institucionalización como la solidificación de la organización, donde el partido deja de ser una simple herramienta y se vuelve en un fin en sí mismo para sus militantes. Durante la presidencia de AMLO, en el partido, el PRD experimentó un crecimiento meteórico. Aplicando la teoría, esto se debe a una alta infusión de valores. La gente creía ciegamente en el proyecto. AMLO utilizó la estrategia de reclutamiento, abrir las puertas a cualquiera que pudiera ganar una elección. Esto hizo que el partido se reificara, se instalara en el imaginario popular como una opción real de poder, pero lo hizo depender excesivamente del carisma del líder. Aunque esto le daba complejidad, muchos grupos internos, rompió la coherencia de Huntington, ya que las disputas no se resolvían con reglas, sino con pactos entre facciones, o mediante la autoridad moral del líder. Cuando ese líder, AMLO, finalmente decidió que el partido ya no le servía, lo arrojó y fundó Morena, y con eso el PRD perdió su principal fuente de difusión de valor, dejando solo una cáscara burocrática sin alma popular. Panebianco lo dice sin rodeos: si el carisma se rutiniza, el partido no se fortalece, se vuelve dependiente. Factos. Y eso fue exactamente lo que pasó. El PRD creció con AMLO, ganó elecciones, pocas pero ganó, y movilizó masas con AMLO. Para que quede más claro, imagina construir un partido como armar un equipo de fútbol. Según Huntington, el equipo es institucional cuando tiene buenos jugadores, adaptabilidad, un cuerpo técnico grande, complejidad, un estilo propio, autonomía, y todos respetan al árbitro, coherencia. Panebianco añade que el equipo se solidifica cuando los jugadores aman más la camiseta que a sus carreras individuales. El PRD bajo con AMLO era un equipo que ganaba todos los partidos porque tenía a la mayor estrella, pero cuando la estrella se fue a otro equipo, se dieron cuenta de que nunca habían aprendido a jugar como sistema, solo sabían pasarle el balón a él. Por eso el PRD nunca logró responder a una pregunta clave: ¿qué es el PRD sin AMLO? Y es aquí cuando empezamos a desenmascarar la verdad. Y es que esta pregunta, que durante el auge parecía irrelevante, que iban a pensar ellos que iban a perder a AMLO, esta pregunta es la que más adelante va a explicar su caída. El declive del partido. Para 2012 inician acontecimientos que marcarían el inicio del declive del partido y que lo llevó posteriormente a la desaparición. La pérdida de liderazgos fue uno de los principales golpes al partido, debido a que personajes como López Obrador habían mantenido cierta estabilidad dentro del partido. Además, este actor, a partir de las elecciones del 2012, cambió su estrategia por crear otro partido, el cual se llevaría a otros personajes políticos y toda su fuerza social se mudaría para establecer un nuevo partido y para edificarlo. Y más tarde, ya a finales del año 2012, se daría la ruptura de Obrador y el PRD, así como el abandono de la coalición progresista compuesta por el PRD, PT y el Movimiento Ciudadano. La decisión tomada por el líder Jesús Zambrano de la corriente dominante del partido, conocidos como los chuchos, tomó una estrategia de negociación y acercamiento con el gobierno, que estaba pasando por una transición entre el PAN y el PRI. La acción que haría evidente esta estrategia es el Pacto por México. Este pacto cambiará la figura del partido como una oposición al PRI, lo que generó un malestar por parte de militantes
y también de seguidores. Todo esto llevó a que la mayoría de militantes abandonara el partido, mientras que muchos se mudaron a otros partidos. Una cantidad significativa se mudó al nuevo partido, a Morena. Incluso el fundador del mismo PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, abandonaría este partido en el año 2014. Lo que terminó por agravar la situación para el partido fue la formación de una coalición inesperada para todos. Esta coalición estaba formada entre el PAN y el PRD. Esto terminó por afectar la imagen ya de por sí muy inestable del PRD frente a la ciudadanía, debido a que, a pesar de que se declaró que se respetaría la autonomía, la identidad y principios, las características ideológicas de ambos partidos no coincidían. Todo esto nos dejaría algo muy en claro: el cambio a una política oportunista y un exceso pragmático para mantener los cargos de elección popular y obviamente el registro. Esta es una situación de debilidad que el partido nunca había presentado en toda su historia, ya que no solo tuvo que aliarse con el PAN, sino que también tuvo que aceptar la candidatura de Ricardo Anaya para la presidencia. Estas condiciones, poco favorables para el PRD, fueron el resultado de su debilidad institucional y la carencia de liderazgos. La evidencia de este declive se muestra en los resultados intermedios del 2015, que el PRD tuvo una derrota de 6 de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, mientras que Morena solo alcanzó 5 delegaciones. Y en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el PRD obtuvo 19 legisladores, mientras que Morena obtuvo 22. Además, en octubre del 2017 se realizó una encuesta sobre la opinión de la coalición Por México al Frente, en la que 4 de 10 encuestados conocen a la coalición. 13% tuvo una buena opinión acerca de esta coalición, mientras que el 41% tuvo una mala o muy mala opinión sobre esta coalición. La caída del partido. Para entender por qué el PRD no solo perdió votos, sino que literalmente dejó de existir, no basta con decir la gente ya no votó por ellos. En el texto de El Partido Cartel y la Democracia en América Latina de Jesús Rodríguez, se explica que muchos partidos que nacen como fuerzas de oposición terminan cayéndose cuando dejan de representar a la sociedad y pasan a vivir del Estado, porque estos partidos viven del financiamiento público, no de la militancia. Se profesionalizan en cargos y no en ideas. Pierden contacto con su base social. Dependen más de alianzas electorales que de una identidad política propia. Y sobreviven mientras el sistema los tolera, no mientras la gente los apoya. Y ahora sí, el PRD encaja perfectamente con esta descripción. El PRD no nació así. Nació como un partido de movimiento, con calles llenas de protestas, identidad propia, base social y un discurso claro contra el régimen. Pero con el tiempo pasó algo que explica el mismo Jesús Rodríguez. Cuando un partido se institucionaliza sin renovar su vínculo social, se vacía. Tras la salida de AMLO y la consolidación de Morena como nueva izquierda dominante, el PRD quedó en una especie de limbo. Ya no era la izquierda radical, ya no era la izquierda popular, ya no tenía líderes carismáticos, su base social emigró casi completamente a otros partidos. Según la lógica del partido Cartel, cuando un partido ya no puede ganar por sí solo, se vuelve dependiente de coaliciones, renuncia a su identidad para sobrevivir. Y esto fue exactamente lo que ocurrió con el PRD. Alianzas con el PAN, militantes confundidos, votantes que ya no sabían que representaban al sol azteca. En términos muy simples, el PRD pasó de ser la izquierda contra el sistema a ser el partido que acompañaba al que tuviera chances de ganar. El 2 de julio de 2024, el PRD compitió en la elección presidencial de senadores y de diputados, tanto en solitario como parte de coaliciones, y los resultados fueron dramáticamente pobres. Para un partido con una historia tan grande, tan fascinante desde sus comienzos, esta elección realmente fue un caos. En la elección presidencial obtuvo apenas alrededor de 1.86% de los votos totales, muy por debajo del mínimo requerido para mantener su registro ante el INE.
El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deja muy en claro que un partido político debe obtener por lo menos el 3% de los votos válidos emitidos en alguna de las elecciones federales, tanto presidenciales, de diputados o de senadores. Todo esto para conservar su registro nacional. Si no alcanza este porcentaje, pierde su registro como partido político nacional. El PRD no murió por fraude, ni por represión, murió por irrelevancia política. El PRD es el único partido en México que hizo todo bien. Al inicio, nació peleándose con el PRI, creció enfrentando el sistema y murió aliándose y siendo parte del sistema. Y no es burla, es una advertencia política, porque el PRD no desapareció el día que perdió el registro. El PRD empezó a desaparecer el día que dejó de incomodar, cuando dejó de tener enemigos claros. Y aquí está lo más duro. El sistema no lo censuró, no lo reprimió, no lo persiguió. Simplemente ya no lo necesitaba. El PRD pasó de ser el partido que decía, esto está mal, al partido que decía, bueno, al menos no está tan mal. Se convirtió en lo que juró destruir. Y en la política, cuando tu mayor virtud no es incomodar, no es molestar, tu destino es desaparecer. Así que esta no es solo la historia del PRD, es la historia de lo que le pasa a cualquier partido político cuando confunde institucionalizarse con acomodarse. Y recuerda, ellos usan una máscara y yo uso la mía para decir la verdad. Yo soy su amigo, el político con máscara, y si algo nos dejó el PRD, es que en la política no te mata tu mayor enemigo, te mata volverte predecible. Recuerden darle like a este video, dejar su comentario. ¿En qué momento crees que el PRD dejó de ser izquierda y se volvió comodín de coalición? O si el PRD fuera una serie, ¿en qué temporada la dejaste de ver y por qué? Y no olviden suscribirse a este hermoso canal si aún no lo siguen, si no quieren que este canal termine como el PRD, con historia, con ideales, pero sin audiencia. Y colorín colorado, y este cuento se ha acabado. Ahora sí. A leer para recuperar el